¿Y si te dijera que ese señuelo carísimo, ese que guardas en su caja original como si fuera una joya, ya no sirve para nada? Suena duro, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar de una de las mayores frustraciones del pescador. ¿Por qué esos señuelos que eran dinamita pura el año pasado, hoy no levantan ni una triste picada? Y no, la respuesta no es compra más señuelos. La clave está en algo mucho más profundo, algo que casi nadie se para a pensar. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos te va a ahorrar mucho dinero y, sobre todo, muchos disgustos a pie de orilla. Antes de empezar, una pregunta rápida para que me respondas ya en los comentarios. ¿Crees que los peces tienen memoria a largo plazo? Al final del vídeo veremos si estabas en lo cierto. Todos hemos pasado por esto. Encontramos un señuelo, un color, una vibración que funciona. Se convierte en nuestro amuleto. Empezamos la jornada con él, y si las cosas se ponen difíciles, volvemos a él. Es nuestro señuelo de confianza. Lo recomendamos a los amigos. Compramos 3 más por si lo perdemos. Y de repente, un día, deja de funcionar. Y no solo un día, sino una semana tras otra. Nuestra primera reacción es culpar al tiempo, a la luna, o a que los peces hoy no comen. Nos negamos a aceptar que nuestro campeón ha sido destronado. Esta costumbre, esta fe ciega en un trozo de plástico o metal, es precisamente lo que nos impide ver el panorama completo. Hoy vamos a romper ese ciclo. Vamos a analizar las 20 razones reales y lógicas por las que tu señuelo estrella ha perdido su corona. La primera razón, y quizás la más importante, es la presión de pesca. Imagina la escena. El año pasado descubriste un pequeño crankbait que en tu embalse era mortal para el black bass. Nadie más lo usaba. Cada vez que ibas, tenías picadas. Te sentías como un genio. Pero lo comentaste en tu grupo de pesca. Alguien subió una foto con una buena captura y ese señuelo en la boca del pez. Este año, llegas a la orilla y ves a otros 3 pescadores. ¿Y qué están lanzando? Exacto, tu señuelo secreto. Los peces de esa zona ya no ven un bocado fácil. Ven el mismo engaño una y otra vez, a menudo asociado con el dolor de un anzuelo o el estrés de ser capturados. Un señuelo efectivo en un entorno de alta presión de pesca se quema rápidamente. Los peces, especialmente los ejemplares más grandes y viejos, aprenden a identificarlo y a ignorarlo por pura supervivencia. No es que el señuelo sea malo, es que se ha vuelto demasiado popular para su propio bien. Esto nos lleva directamente al segundo punto. La memoria asociativa del pez. Durante mucho tiempo se dijo que los peces tenían una memoria de 3 segundos. Eso es un mito, y de los grandes. Estudios han demostrado que peces como la carpa o el black bass pueden recordar un engaño durante meses, incluso más de un año. Piensa en un gran lucio. Si fue capturado con un jerkbait plateado de 12 centímetros, y vivió la estresante experiencia de la lucha y la liberación, es muy probable que asocie la vibración y el destello de ese señuelo específico con una amenaza. La próxima vez que vea pasar un señuelo idéntico o muy similar, su instinto no será de atacar, sino de huir o ignorarlo. Por eso, a veces, un pequeño cambio en el color o el tamaño puede marcar la diferencia. No estás engañando a un animal tonto. Estás intentando superar un recuerdo negativo muy potente, grabado en su instinto de supervivencia. Tercer factor crucial: el cambio en la población de cebo. Los depredadores son oportunistas. Comen lo que es más abundante y fácil de capturar en cada momento. El año pasado, quizás hubo una explosión de alburnos de un tamaño determinado,
y tu señuelo imitaba perfectamente a esa presa. Por eso era tan efectivo. Pero este año, por las razones que sean, una primavera más fría, un cambio en la vegetación, la presa dominante son pequeños cangrejos o percasoles. Tu imitación de alburno sigue siendo un buen señuelo, pero los depredadores están concentrados en otra fuente de alimento. No les interesa. Es como si a ti te ofrecieran tu plato favorito justo después de haberte comido un chuletón enorme. Simplemente no tienes hambre de eso. Observar la orilla, fijarse en qué pequeños peces se mueven, es una tarea fundamental que muchos pescadores olvidan. Tu caja de señuelos debe ser un menú variado, no un restaurante de plato único. Hablemos ahora de las condiciones del agua. El cuarto punto. El agua de un embalse o un río no es la misma de un año para otro. El año pasado pudo ser un año de sequía, con aguas muy claras. En esas condiciones, los colores naturales y los señuelos sutiles eran los reyes. Pero este año ha sido lluvioso. El agua está más tomada, más turbia. Ese señuelo de color natural que antes era mortal, ahora es prácticamente invisible a 2 palmos de distancia. Los peces necesitan otros estímulos para atacar. Más vibración, colores más llamativos como el chartreuse o el naranja, o incluso señuelos con rattles que hagan ruido. Pensar que el mismo señuelo va a funcionar igual en agua cristalina que en agua de chocolate es uno de los errores más comunes. El señuelo no ha cambiado, pero el escenario donde actúa es completamente diferente. Tienes que adaptar tu elección a la visibilidad que hay bajo la superficie. Quinto punto, y uno que a menudo subestimamos: el desgaste del propio señuelo. Lo has usado durante toda la temporada pasada. Ha chocado contra piedras, ha sido arañado por los dientes de los peces, ha pasado horas bajo el sol. Puede que a simple vista parezca que está bien, pero los cambios son sutiles y matadores. La pintura puede haber perdido algo de su brillo original, alterando los reflejos que emite. Los anzuelos, aunque no estén rotos, pueden haber perdido su afilado o tener un punto de óxido que el pez detecta. Lo más importante, su acción de natación puede haber cambiado. Un pequeño golpe en el babero de un crankbait puede hacer que ya no navegue a la profundidad correcta, o que su wobbling sea irregular. Crees que estás presentando el mismo señuelo, pero en realidad estás presentando una versión defectuosa, que ya no resulta atractiva para el pez. Revisa tus señuelos campeones a fondo, antes de empezar la nueva temporada. Sexto, el cambio en las estructuras subacuáticas. Los peces depredadores viven ligados a las estructuras. Un árbol sumergido, una formación rocosa, un escalón en el fondo. Son sus zonas de caza y refugio. Pero estas estructuras no son eternas. Aquel árbol caído donde el año pasado sacaste 5 lucios puede haber sido arrastrado por una riada invernal. Aquella mancha de algas que retenía a los bases puede haber desaparecido por un tratamiento químico en el embalse. Tú vuelves al mismo punto, lanzas tu señuelo de confianza al lugar exacto, pero la casa del pez ya no está ahí. El pez se ha mudado. Insistir en lanzar a un punto muerto porque el año pasado me funcionó aquí es pescar de memoria, no pescar en el presente. Tienes que volver a leer el agua, usar la sonda si la tienes, y buscar dónde se han reubicado los peces en función de las nuevas estructuras disponibles. El mapa del año pasado ya no es válido. Séptimo, los ciclos estacionales y sus variaciones. La pesca está regida por los ciclos de la naturaleza: prespawn, desove, post-spawn, verano, otoño. El año pasado puede que tu señuelo funcionara de maravilla en abril, en pleno prespawn,
con los peces muy agresivos y buscando comida para el desove. Este año, la primavera ha venido con 3 semanas de retraso por un invierno más largo. Llegas en abril, usas el mismo señuelo, pero los peces aún no están en esa fase. Siguen en aguas más profundas, más aletargados. O al revés, una primavera muy cálida ha adelantado todo el ciclo. Tu señuelo de prespawn ya no es efectivo porque los peces ya están en pleno desove y no se alimentan. No puedes pescar guiándote solo por el calendario. Tienes que observar la temperatura del agua, el comportamiento de los peces, la floración de las plantas. Esos son los verdaderos indicadores que te dirán qué señuelo usar, no la fecha en tu reloj. Octavo, y este es un error psicológico, tu confianza ciega. Cuando un señuelo te ha dado muchas alegrías, tiendes a usarlo de forma mecánica. Lo lanzas y lo recoges siempre igual, porque así es como te funcionó. Pero puede que el éxito del año pasado no dependiera solo del señuelo, sino de una recogida muy lenta que hacías ese día porque estabas cansado, o de unas pausas largas que hacías mientras hablabas con tu compañero. Este año, con la confianza por las nubes, lo recoges de forma más agresiva, más monótona, y no funciona. El problema no es el señuelo, es el cómo. Has perdido la capacidad de experimentar con él. Te has vuelto un robot. La solución es simple. Oblígate a pescar con tu señuelo favorito de 3 formas diferentes en los primeros 10 lances. Una recogida rápida, una lenta, una a tirones. Te sorprenderá descubrir que quizás la magia no estaba en el objeto, sino en el movimiento que le imprimías. Noveno. La novedad se ha esfumado. Piensa en ello. Cuando un nuevo tipo de señuelo, con una forma o una vibración nunca antes vista en un embalse, cae al agua por primera vez, los peces reaccionan por pura curiosidad y agresión. Es algo desconocido, un intruso en su territorio. No han aprendido a asociarlo con el peligro. Ese fue, probablemente, el caso de tu señuelo estrella el año pasado. Era la novedad. Pero un año después de que tú y otros lo hayáis paseado por todas las orillas, ya no es nuevo. Los peces ya lo han visto, lo han seguido, lo han atacado, han visto a sus congéneres ser capturados con él. El factor sorpresa, que es un arma potentísima en la pesca, ha desaparecido por completo. Ahora, para provocar una picada, necesitas algo más que ser nuevo. Necesitas presentarlo en el momento y lugar exactos, de la manera perfecta. 10º punto. Otro detalle técnico. Sutiles cambios en tu equipo. Puede que te parezca una tontería, pero escucha. El año pasado usabas ese señuelo con un hilo de fluorocarbono de 0,30 milímetros. Este año has cambiado de marca o has subido a un 0,35, porque perdiste un pez grande. Ese pequeño aumento de diámetro, aunque casi inapreciable para ti, puede afectar a la profundidad a la que nada tu señuelo o a la naturalidad de su movimiento, sobre todo si es un señuelo ligero. O quizás has cambiado de caña, y la nueva, al ser más rígida, no le imprime la misma acción parabólica en los tirones. Estás convencido de que estás haciendo lo mismo, pero la física dice que no. El señuelo no se está comportando exactamente igual bajo el agua. A veces, la clave para que un señuelo vuelva a funcionar es tan simple como volver a montarlo en el mismo combo de caña, carrete y línea con el que triunfó. 11. La competencia de nuevos señuelos. El mercado de la pesca es una locura. Cada año salen cientos de nuevos modelos, colores y tecnologías. Mientras tú sigues aferrado a tu campeón del 2023, otros pescadores en tu misma masa de agua están probando las novedades del 2024. Están presentando a los peces nuevos sonidos, nuevas vibraciones,
nuevas caídas. Y como vimos antes, la novedad funciona. Así que los peces, especialmente los más activos, pueden estar siendo capturados con esos otros señuelos antes de que el tuyo siquiera pase por delante. No se trata de que tu señuelo sea malo, sino de que ahora tiene que competir por la atención del pez con un arsenal de nuevas armas que otros están usando. Quedarse estancado en el pasado mientras el resto del mundo avanza es una receta para el fracaso, tanto en la vida como en la pesca. 12. Un cambio en tu propio comportamiento como pescador. Reflexiona un momento. El año pasado, cuando descubriste ese señuelo, seguramente estabas explorando zonas nuevas, lanzando a sitios improbables, probando cosas. Estabas en modo descubrimiento, y así diste con los puntos calientes. Este año, como ya conoces esos puntos, vas directo a ellos. Lanzas una y otra vez al mismo sitio. Has dejado de explorar. Has cambiado un enfoque dinámico por uno estático. El problema es que los peces que quedaban en esos puntos ya han sido capturados o se han vuelto extremadamente recelosos. Has quemado tus propios pesqueros por exceso de confianza. La solución es volver al espíritu del año pasado. Dedica una parte de tu jornada a explorar zonas nuevas, a lanzar donde nadie lanza. Quizás tu señuelo no ha dejado de funcionar. Simplemente necesita encontrar peces nuevos y menos educados. 13º punto, y este puede doler un poco, el factor suerte del principiante. A veces, un éxito arrollador no se debe a que seamos unos genios de la pesca, sino a que, sin saberlo, coincidimos con una alineación planetaria perfecta. Puede que el día que estrenaste ese señuelo fuera el único día del año en que los peces se volvían locos por ese color específico, debido a una combinación única de luz, temperatura y eclosión de insectos. Tú lo atribuiste todo al señuelo, cuando en realidad fue una casualidad cósmica. Pasas el resto del año intentando replicar ese día mágico, sin éxito, porque las condiciones nunca volvieron a ser exactamente las mismas. No es que el señuelo haya dejado de funcionar, es que nunca fue tan mágico como tu memoria te hizo creer. Fue la herramienta adecuada en el momento perfecto, una aguja en un pajar que tuviste la suerte de encontrar. 14. Condiciones meteorológicas anómalas. El clima está cambiando, y eso afecta directamente a la pesca. Un año puede ser normal, pero el siguiente puede traer una primavera inusualmente fría, un verano sin lluvias o un otoño que parece no llegar nunca. Estos cambios drásticos alteran todo el ecosistema acuático. Un señuelo de superficie, que era letal durante el verano pasado, puede no provocar ni una sola picada este año, si una sucesión de frentes fríos ha mantenido el agua más fría de lo normal, y los peces no suben a la superficie. Un crankbait de profundidad media puede ser inútil si la sequía ha hecho bajar el nivel del embalse 10 metros, y los peces están ahora en estructuras mucho más profundas. No puedes esperar que los patrones del año pasado se repitan si el clima de este año ha sido completamente diferente. La meteorología manda, y el pescador inteligente es el que sabe adaptarse a ella. 15. Una variante de la presión de pesca. El señuelo se vuelve comunitario. Hoy en día, con YouTube, Instagram y los foros, la información vuela. Si un señuelo empieza a destacar en una zona, es cuestión de semanas que todo el mundo lo sepa. Un pescador profesional gana un torneo con él. Un youtuber famoso le dedica un vídeo. Y de la noche a la mañana, ese señuelo pasa de ser una herramienta especializada a estar en la caja de todos los pescadores, desde el más experto hasta el que acaba de empezar. Cuando esto ocurre,
el señuelo muere de éxito. Los peces lo ven constantemente, lo asocian al peligro y la sobreexposición lo invalida. Si tu señuelo estrella ha sufrido este proceso, lo mejor que puedes hacer es guardarlo en la caja durante 1 o 2 temporadas. Dale un descanso. Deja que los peces lo olviden y quizás en un futuro vuelva a ser efectivo. Punto 16. Algo que a menudo se nos olvida: el olfato del pez. Los peces tienen un sentido del olfato increíblemente desarrollado. Pueden detectar sustancias extrañas en el agua a concentraciones mínimas. Piensa en cómo guardas tus señuelos. ¿Están en una caja limpia? ¿O el día anterior te echaste crema solar en las manos y luego tocaste el señuelo? ¿O repelente de mosquitos? ¿Quizás cayó una gota de gasolina en la caja mientras repostabas la barca? Olores como estos, que para nosotros son normales, para un pez son una señal de alarma potentísima. Un señuelo contaminado con un olor antinatural puede provocar el rechazo instantáneo de un depredador, por muy perfecta que sea su acción o su color. Lava tus señuelos con jabón neutro de vez en cuando. Y sobre todo, ten las manos limpias antes de manipularlos. A veces, la solución es tan simple como eliminar un mal olor. 17. La vibración ya es conocida. Cada señuelo, al moverse por el agua, emite una frecuencia de vibración única que los peces detectan a través de su línea lateral. Es como su firma acústica. Un spinnerbait tiene un crankbait de babero cuadrado. Otra, un vinilo en forma de shad. Otra, distinta. Cuando un señuelo es nuevo en un ecosistema, esa vibración es una novedad que atrae a los depredadores. Pero tras cientos y cientos de lances por parte de muchos pescadores, esa firma acústica se vuelve familiar. Los peces aprenden a reconocerla. Los más experimentados la asocian directamente con un engaño. Por eso a veces, un señuelo de la misma forma y color, pero de otra marca, que tiene una vibración ligeramente diferente, pesca más que el original. No es que sea mejor, es que su canción es nueva para los peces de ese lugar, y aún no han aprendido a desconfiar de ella. Punto 18. La evolución natural del ecosistema. Ningún río o embalse es estático. Son entornos vivos que cambian constantemente. En el último año, puede que haya ocurrido algo que ha alterado todo el equilibrio. Por ejemplo, la introducción de una nueva especie invasora, como el siluro o el mejillón cebra, que cambia la cadena alimenticia. O un episodio de contaminación que ha acabado con un tipo de vegetación acuática. O simplemente, el crecimiento descontrolado de los árboles de la orilla ha creado muchas más zonas de sombra. Cualquiera de estos cambios puede hacer que los peces modifiquen sus hábitos de alimentación, sus zonas de refugio y sus patrones de movimiento. Tu señuelo funcionaba en el ecosistema del año pasado, pero puede que ya no encaje en el nuevo puzzle del ecosistema de este año. La pesca exitosa requiere una observación constante del entorno, no dar nada por sentado. Vamos con el 19. Otro factor psicológico, el engaño de la memoria selectiva. Nuestra mente tiende a recordar los grandes éxitos y a olvidar los fracasos. Cuando piensas en tu señuelo favorito del año pasado, seguramente te vienen a la mente esas 2 o 3 jornadas épicas en las que sacaste un montón de peces o la captura de tu vida. Pero tu cerebro, convenientemente, ha borrado las 10 o 12 jornadas en las que usaste ese mismo señuelo y no pescaste absolutamente nada. Idealizamos el pasado. Creemos que el señuelo era infalible, cuando en realidad solo funcionaba bajo unas condiciones muy específicas que se dieron en contadas ocasiones. Este año, al no darse esas condiciones, no pesca y nos frustramos.
La realidad es que su tasa de éxito siempre fue más baja de lo que recordamos. Un diario de pesca, donde apuntes no solo los éxitos, sino también los fracasos, es una herramienta brutal para combatir esta trampa de la memoria. Y el último punto, el número 20, que resume un poco todo lo anterior. Simplemente, ya no es su momento. La pesca, como la vida, es cíclica. Hay modas, hay patrones que vienen y van. Ese señuelo que arrasó el año pasado puede que necesite un descanso. No tienes que tirarlo a la basura. Simplemente tienes que entender que su ciclo de máxima efectividad en ese lugar y en este momento ha terminado. Guárdalo. Dale un respiro de 1 o 2 temporadas. Y mientras tanto, evoluciona como pescador. Aprende a usar otros señuelos, otras técnicas. Conviértete en un pescador más completo y versátil. Y quién sabe, quizás dentro de 3 años, cuando nadie más se acuerde de ese señuelo y las condiciones vuelvan a ser las propicias, lo saques de la caja y vuelva a ser el rey indiscutible de la jornada. La clave no es tener un señuelo mágico, es saber qué señuelo usar en cada momento. Así que, como hemos visto, no es que tu señuelo haya caducado o perdido su magia. Es que el campo de juego, el tablero, ha cambiado por completo. La presión de pesca, la memoria del pez, las condiciones del agua, tu propio comportamiento. Son muchísimas las variables que influyen. Pero el giro más inesperado de todo esto, la verdadera revelación, es que el problema no es el señuelo, ni siquiera el pez. El verdadero problema es nuestra propia memoria de pescador. Nos aferramos a un éxito pasado, a una foto, a un recuerdo, y nos negamos a ver la realidad que tenemos delante. Pescamos con la memoria, no con los ojos. Esto puede cambiar por completo tu enfoque. La próxima vez que vayas a pescar, te propongo un reto. Deja a tu campeón del año pasado en la caja durante la primera hora. Oblígate a ti mismo a empezar con algo diferente, a probar esa técnica que tienes pendiente. Lee el agua como si fuera la primera vez que visitas ese sitio. Y luego, cuéntame en los comentarios qué ha pasado. Te aseguro que te llevarás una sorpresa. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este análisis. Si te ha parecido útil o te ha hecho pensar, la mejor forma de agradecérmelo es con un buen like y suscribiéndote al canal para no perderte los próximos vídeos. Y ahora, lanzo la pregunta final para que debatamos en los comentarios. ¿Cuál es ese señuelo mágico que te ha fallado estrepitosamente este año? Vamos a hacer terapia de grupo. Nos leemos abajo.